Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es el video de presentación para el módulo 4 en el curso de álgebra lineal para ingenieros agropecuarios de la Universidad de Antioquia o estudiantes de ingeniería de la Universidad de Antioquia. En este tema es el de, se titula Geometría de la información, dependencia e independencia lineal como filtro de redundancia en la optimización de datos agropecuarios. Entonces, aquí nos muestra cómo la información, los datos, al ser interpretados geométricamente, nos permite efectivamente poder aprovechar la información que los datos nos dan para predicciones y toma de decisiones informadas en ingeniería agropecuaria, pero información basada en datos. Entonces, para generar la imagen introductoria, la vamos a hacer con Plotly, utilizando una visualización 3D que ilustra la diferencia fundamental. Dos vectores que forman un plano para mostrar independencia lineal y un tercer vector que colapsa en ese mismo plano o sobre uno de los vectores. Eso ya es la manera de mostrar dependencia lineal. Entonces, en este gráfico mostramos las dos cosas, independencia lineal y dependencia lineal. Que la dependencia se ve como un vector que está en el mismo plano que dos no paralelos, que dos vectores no paralelos que generan ese mismo plano. Entonces, en el contexto agropecuario, esto representa como una variable, como la humedad del suelo, podría ser simplemente una combinación lineal de otras, no aportando información nueva al modelo de Machine Learning. Entonces, la dependencia lineal geométricamente se ve como ser coplanares cuando un vector es coplanar al plano determinado por otros dos, y que ese vector dependiente en la vida agropecuaria se nota es como una información redundante. Aquí lo hacemos con Plotly, vemos de que el vector 3 va a ser la suma de B1 y B2, y aquí están los dos vectores B1 y B2 creados, y aquí ya lo vamos a graficar en el espacio gracias a Plotly. Y miren cómo nos queda acá ya esta grabación. Nos queda entonces el vector rojo, el vector que es la suma de B1 y B2, y B1 y B2 son los azul y verde. Azul para B1 y verde para B2. Ellos dos van a ser linealmente independientes, y como el tercer vector está en el mismo plano de ellos, vemos de que, miren que está en el mismo plano porque al ponerlos así, vemos que todos, uno queda sobre el otro, también así, miren que nos queda, es decir, los tres pertenecen a un mismo plano, son coplanares, y eso, y tres vectores coplanares, entonces muestran multicolinealidad o la dependencia de uno de ellos. Ahora, esta imagen entonces representa que el vector azul y el verde representan variables de entrada únicas, y al no ser la misma línea abren un espacio de información útil para el modelo. Y el vector rojo, el segmento, es la representación de la redundancia. Al ser la suma de los otros dos, no expande el conocimiento del sistema, vive en el plano ya creado. En ciencia de datos, esto se identifica mediante el análisis de rango de matrices para evitar el problema de la multicolinealidad. Es decir, que cuando a la matriz formada por estos tres vectores la escalonamos, veremos que nada más obtenemos dos pivotes asociados a los mismos vectores verde y azul. El tercero, entonces, eso quiere decir que el rango de esta matriz formada por los tres vectores, es 2, queriendo decir que solo hay dos vectores linealmente independientes, que el tercero es información redundante. En ciencia de datos, esto se identifica mediante el análisis de rango de matrices para evitar el problema de la multicolinealidad, como les decía antes. Este módulo entonces está diseñado para transformar un concepto abstracto del álgebra lineal en una herramienta crítica de diagnóstico para el científico de datos agropecuarios. Siguiendo la metodología de la profesora Clara Elena Mejía, este contenido transita desde la fundamentación matemática rigurosa hasta su aplicación práctica en la reducción de dimensionalidad. Entonces, a continuación veremos la presentación del contenido de este módulo.
El contenido lo titulamos Arquitectura de datos y estructuras lineales. Veremos la fundamentación teórica, el qué, y después la aplicación en ciencia de datos, el para qué, y después veremos el cómo, las herramientas tecnológicas, y luego la implementación y reproducibilidad. Entonces, en el componente de fundamentación teórica veremos el concepto de combinación lineal para la comprensión de cómo las variables como sensores de humedad, temperatura y pH se interrelacionan para generar nuevos vectores de información. La independencia lineal la veremos como la identificación de variables que aportan información única y ortogonal al sistema de predicción. Y la dependencia lineal y redundancia es el concepto de información duplicada y cómo un conjunto de datos puede estar contenido en un subespacio de menor dimensión. Entonces, la aplicación en ciencia de datos agropecuarios, es decir, el para qué, veremos que la multicolinealidad en modelos predictivos, estudio de cómo la dependencia lineal afecta la estabilidad de los coeficientes en regresiones de rendimiento de cultivos. Entonces, vamos a ver que efectivamente esta multicolinealidad afecta a los modelos predictivos, los afecta en cuanto a la estabilidad de los coeficientes en regresiones de rendimiento de cultivos. Y el problema de la alta dimensionalidad es que el análisis del por qué tener demasiadas variables dependientes degrada el desempeño del algoritmo de Machine Learning y Deep Learning. Queriendo decir que bajamos el número de variables o número de vectores columna para reducir la dimensionalidad y así mejorar el desempeño de los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. Y la reducción de dimensionalidad es pues ese uso de la independencia lineal para seleccionar las características o features más representativos, optimizando el costo computacional y la precisión. Las herramientas tecnológicas, el cómo será el cómputo matricial con Python, específicamente con NumPy, la implementación de funciones para calcular rango de una matriz y determinar si el conjunto de datos es linealmente independiente. También la visualización científica con Plotly, la creación de espacios vectoriales en 3D para mapear datos de administración agropecuaria y detectar colinealidad visualmente. Y también la documentación técnica en LaTeX con la formalización de teoremas y demostraciones de independencia de vectores aplicados a la toma de decisiones empresariales. Y para la implementación y reproducibilidad vamos a gestionar los proyectos en GitHub, estructuración de repositorios para el control de versiones de modelos de reducción dimensional y la comunicación científica en YouTube, estrategias para explicar la importancia de la limpieza de los datos y la eliminación de redundancias en entornos de administración y agroindustria. Este contenido no solo busca que comprendas el álgebra, sino que desarrolles el criterio para decidir cuándo una variable en tu base de datos es ruido redundante y cuándo es un activo de información esencial. Ya veamos los objetivos. Tendremos entonces objetivos conceptuales, técnicos, analíticos y comunicativos. En cuanto a lo conceptual, el objetivo será comprender la definición formal de independencia y dependencia lineal, diferenciando cuando un vector de datos aporta información nueva o es una combinación de otros. En cuanto a los objetivos técnicos, será aprender a utilizar Python, específicamente NumPy, para calcular el rango de una matriz y determinar la base de un espacio de características en problemas agropecuarios. En cuanto al analítico, identificar y mitigar la multicolinealidad en conjuntos de datos de administración de empresas y agricultura de precisión para mejorar modelos de Machine Learning. Y en cuanto a lo comunicativo, documentar procesos matemáticos complejos usando LaTeX y gestionar el código de análisis mediante GitHub. Ya las preguntas orientadoras están 3, en realidad 4, donde nos habla de que para incluir variables que se pueden calcular a partir de otras, como el área total y la suma de lotes, puede arruinar la precisión de un algoritmo de predicción de cosechas. Es decir, el incluir esas variables que pueden calcular a partir de otras puede arruinar la precisión de un algoritmo de predicción de cosechas. Y veremos que
Muy probablemente sí. Y veremos también que desde la perspectiva de la administración de empresas, cómo podemos identificar si un indicador financiero es realmente independiente de otros KPIs operativos. Y en la tercera es cómo se relaciona el concepto de rango de una matriz con la capacidad de un modelo de Deep Learning para generalizar resultados. Y veremos de que ese rango sí tiene mucho que ver y en tanto el rango sea igual al número de variables, pues tendremos independencia en los datos, es decir, no tendremos información redundante y por lo tanto el algoritmo de Deep Learning tendrá un mejor desempeño o unos mejores resultados. Y de qué manera la independencia lineal nos ayuda a reducir costos de almacenamiento y procesamiento en proyectos de Big Data agropecuarios. Y es porque, claro, los costos de almacenamiento bajan si eliminamos la información redundante con el criterio de independencia lineal. Entonces en la introducción, a manera de introducción, entonces acá damos la bienvenida a este módulo 4, diciendo que en el mundo de la ciencia de datos agropecuarios nos enfrentamos constantemente a la maldición de la dimensionalidad. La maldición de la dimensionalidad. Imaginen que estén monitoreando un cultivo con drones y sensores de suelo y recolectan datos de humedad relativa, temperatura, punto de rocío, pH y niveles de nitrógeno. A simple vista, parece que estos datos significan mejores predicciones. Sin embargo, el álgebra lineal nos advierte algo fundamental. No toda la información es información nueva. Entonces, acá pues la dependencia e independencia lineal es el filtro que nos permite saber si una variable es soberana o si simplemente está repitiendo lo que otros ya dijeron. Si una columna de nuestra base de datos puede escribirse como la suma o el múltiplo de otras, dependencia, estamos ante un fenómeno de redundancia que genera inestabilidad en modelos de Machine Learning, como la regresión lineal o las redes neuronales. Esos algoritmos de predictivos se ven afectados por la redundancia. En esta clase entonces aprenderemos a limpiar nuestro espacio de características o variables para que los modelos de predicción de rendimiento sean más ligeros, rápidos y sobre todo exactos. Entonces aquí ya veremos las situaciones problemáticas para agricultura y para administración de empresas. Entonces en este módulo planteamos dos escenarios donde la falta de análisis de independencia lineal puede llevar a errores costosos en la gestión agropecuaria y administrativa. La primera situación es, la situación A, es alrededor de la optimización de sensores en agricultura de precisión. Un agrónomo en una plantación de palma de aceite instala sensores de última generación para predecir el rendimiento por hectárea. El dataset incluye humedad del suelo, X1, evapotranspiración real, X2, y el déficit de precisión de vapor como una tercera variable. El equipo de ciencia de datos descubre que debido a las condiciones microclimáticas de la zona, la variable X3 puede expresarse casi exactamente como la combinación lineal de X1 y X2. Entonces, de hecho, X3 es aproximadamente alfa veces X1 más beta veces X2. Es suma de múltiplos escalares de esas dos variables. Entonces el problema es que al entrenar la red neuronal para predecir el peso de los frutos, para predecir peso de frutos, el modelo presenta sobreajuste o overfitting y los pesos de capas se vuelven inestables. El reto entonces es identificar matemáticamente que X3 es dependiente y eliminarla para simplificar el modelo sin perder capacidad predictiva. Ya la situación B es alrededor de empresas, pero también es en la parte de administración agroindustrial, entonces también nos puede interesar, pero voy a centrarme solamente en la parte agropecuaria, el primero. Entonces los datasets artificiales, primero vamos a generar entonces el de humedad, evapotranspiración y déficit de vapor, y la variable objetivo, bueno, aquí ya nos genera el dataset para la situación agropecuaria, pero yo lo quiero mejorar porque
nos da esos de humedad, de evapotranspiración y déficit de vapor, pero no generó la variable objetivo. Entonces vamos a generarla, vamos a agregársela. Entonces acá la variable objetivo es de en este caso la habíamos dicho era acá el problema. Entonces entrar en la red neuronal para predecir el peso de frutos. Entonces aquí le vamos a decir que agregue a esta generación de datos la variable objetivo de peso de frutos. Entonces decimos a Géminis que agrégale a el siguiente dataset la variable objetivo de peso de frutos en esta práctica de reducción de atributos predictores redundantes. Le damos ese para que no lo mejore, y entonces ahora sí nos queda con una variable objetivo para poder comparar cómo la reducción dimensional puede aportar un mejor desempeño en un modelo de regresión o una red neuronal. Y nos dice que para completar, vamos a ver acá, nos dice que este es un excelente escenario para aplicar reducción de dimensionalidad. En tu código, la variable déficit de vapor es una combinación lineal casi perfecta de las otras dos. Al agregar la variable objetivo peso de frutos, crearemos una relación de dependencia de la información real, humedad y evapotranspiración para observar cómo la redundancia afecta al modelo. Entonces aquí ya nos lo pone ya mejorado, y le ponemos la explicación ya mejorada acá. Entonces aquí quitamos este y le agregamos una variable de texto para justificar estos nuevos datos. Cortamos la línea de código y ya lo corremos para ver los datos que nos genera, convirtiendo esta línea en línea de código y ya corriéndolo. Y mire que nos genera efectivamente este dataset agropecuario, donde está la humedad del suelo, la evapotranspiración, el déficit de vapor y la variable objetivo de peso de frutos en gramos, 257, 351 por cada instancia. Y mire que cuando nos generó 100 muestras, 100 de humedad, 100 de evapotranspiración independientes con distribución uniforme. La humedad distribuye valores, nos da 100 valores aleatorios entre 20 y 45, y la evapotranspiración con valores aleatorios que distribuyen uniforme entre 2 y 8. Y la tercera atributo lo está definiendo como 0.5 veces el primero más 2 veces el segundo, es decir, lo está definiendo como combinación lineal de los dos primeros, y la variable objetivo la está definiendo como combinación de la humedad y evapotranspiración con un ruido aleatorio que distribuye normal con media 0 y varianza 5. Y así ya lo constituye a partir de un diccionario en un data frame, y aquí nos lo va a mostrar. Ya generamos el dataset propio. Entonces miren que aquí ya está el dataset de humedad, evapotranspiración, déficit de vapor y peso de frutos. Voy a quitar el head para que veamos de que sí son 100 muestras. Entonces al correrlo de nuevo me muestra al final de que sí, que son 100 filas, 100 rows en este dataset, que tiene estas tres variables predictoras y esta variable objetivo, la variable que queremos predecir. Es decir, en función de la humedad del suelo, la evapotranspiración y el déficit de vapor, esas condiciones de nuestro cultivo, pues predecir cuál va a ser el peso de los frutos que obtendremos en la cosecha. Entonces, para esto es clave. Ahora, ¿por qué eso es clave en álgebra lineal? Entonces, la redundancia o dependencia lineal
como déficit de vapor se calcula directamente de las otras dos. Si intentas resolver el sistema de ecuaciones para encontrar la importancia de cada variable, obtendrás una matriz singular o mal condicionada. Una matriz singular es una matriz de determinante cero. Una matriz no invertible. Eso lo llamaremos matriz singular. Entonces, y aquí el rango de esta matriz, aunque tengas 3 columnas predictoras, el rango de la matriz de características va a ser 2. Esto significa que solo hay 2 direcciones independientes de información. Es decir, el rango me dice cuáles son o cuántas son las variables, no cuáles, sino cuántas, que son linealmente independientes. Y la reducción de atributos, en la práctica de data science o ciencia de datos, el paso siguiente sería eliminar ese déficit de vapor. Al ser una combinación lineal, el modo de predicción no pierde precisión al quitarla, pero gana una estabilidad numérica y simplicidad. Eso lo llaman navaja de Occam. Y aquí ya nos muestra que si le gustaría calcular la matriz de correlación para demostrar matemáticamente esta redundancia antes de entrenar el modelo. Entonces vamos a efectivamente a decirle que sí, porque me interesa que lo demuestre. Entonces vamos a decirle que sí. Entonces vamos a decirle que sí, por favor, antes de entrenar el modelo. Y él, vamos a ver, nos entrega calcular la matriz de correlación y el paso lógico para confirmar la sospecha de que la dependencia lineal, confirmar esa dependencia lineal antes de limpiar los datos. En álgebra lineal, esto se relaciona con la idea de que si 2 vectores o columnas son linealmente dependientes, su correlación será entre 1 o menos 1. Y aquí tienes el código para visualizar la redundancia. Entonces aquí, vamos a ver, aquí vamos a darle a actualizar porque no me mostró el resto. Vamos a darle a actualizar aquí a Gemini o Gemini. Vamos a ver si ahora sí nos lo da completico. Y aquí nos da el código. Vamos a ver si aquí ya sí. Sí, la matriz de correlación. Entonces aquí copiamos y lo traemos acá para leerlo en una línea de texto o Markdown. Y separamos la parte de código. Entonces aquí vemos la parte de código y acá y aquí ya. Entonces aquí dice que hay un módulo que requerimos, que es un módulo de visualización de datos llamado Seaborn. Entonces vamos a importar esa librería para nuestro virtual environment. Entonces le pedimos pip install Seaborn. Así también en Google Colab, también si te pide instalarlo, pues con este mismo código, pero también siempre a través de la inteligencia artificial te va a indicar cómo resolver el problema del paquete que necesite para instalar. Así como acá me lo hacen en VS Code. Por un ratico, vamos a ver, ahí está dándole para que podamos ver la visualización, y aquí vamos guardando con plt.savefig para guardarlo en este gráfico de correlación. Y aquí ya nos lo instaló, lo corremos y miremos que nos va a calcular el rango de la matriz y nos va a dar una nota de que va a ser 2, pero tenemos 3 columnas, es decir, para decirnos que efectivamente el rango nos va a indicar que hay redundancia en los datos. Entonces acá vamos a ver acá, corre un ratico, nos va a hacer un mapa de calor que nos va a mostrar la matriz de correlación. Miren acá mostrándonos que los atributos de humedad, evapotranspiración, déficit de vapor y la variable objetivo cómo están correlacionadas. Y miren que nos muestra entre la humedad y los frutos una correlación de casi 1, una correlación positiva, es decir, cuando el uno aumenta el otro también. Una relación de casi 1, están muy correlacionados. La evapotranspiración con la variable objetivo débilmente correlacionados negativamente. El déficit de vapor de 0.45 correlacionado con la variable objetivo y el déficit de vapor correlacionado con
la humedad en punto 72, el déficit de vapor y la evapotranspiración muy independiente. Miren que no está muy correlacionada, la correlación es casi de cero, porque esos son los dos atributos predictores independientes, la humedad y la evapotranspiración. Y como es dependiente de ellos dos, por eso está tan correlacionado positivamente con la humedad y también con la evapotranspiración, una correlación positiva más o menos grande, una de 0.72 y otra de 0.67. Y ya con la variable objetivo, el déficit de vapor está más o menos correlacionado, pero está mejor correlacionado con la variable objetivo, bueno, la evapotranspiración con correlación de menos 0.35 y la humedad del suelo con una muy buena correlación de 0.95. Y ahora él nos dice que, vamos a ver, ya nos muestra que si gustaría que apliquemos una regresión lineal simple para comprobar qué pasa con los coeficientes si dejamos o quitamos la variable redundante. Y eso es lo que queremos en esta parte. Le pongo sí, por favor, para ver que efectivamente si cambia el rendimiento del regresor, que va a ser una función que ya para nuevos datos nos permite predecir el peso para nuevos datos de humedad, de evapotranspiración y la otra que nos falta aquí, que es el déficit de vapor. Entonces miremos acá que él nos obtiene esta partecita donde vamos a poder comparar. Entonces aquí vamos aquí de esta, aquí esta lo bajamos y ya miren que separamos el código y él va a mostrarnos la comparación, en este caso con Skillr. Creo que ya la tengo instalada. Vamos a ver aquí, vamos a ver si ya la tengo instalada. La librería Skillr que nos permite entrenar modelos, parece que sí. De los resultados nos muestra que bajo la medida de desempeño R2, los resultados, la precisión con el modelo A es de 0.9962 y la con el modelo B es de 0.962, o sea que nos dio igual el desempeño en los dos modelos. Y los coeficientes con el modelo A dieron 12.201, menos 0.52 y menos 4.54, mientras que en esta nada más nos dio coeficientes del modelo 9.93 y menos 14.4. Si lo corremos de nuevo, la inestabilidad nos va a mostrar que para cuando hay variables redundantes estos cambian mucho, pero estos siempre se mantienen iguales, de 9.93 y menos 14.04. Miremos que sí. Entonces, menos 14.04, bueno, vamos a ver si estos se están moviendo prácticamente no mucho. Si vuelve a entrenar el modelo, miremos cómo lo aplicó el entrenamiento. Y aquí entonces aquí está seleccionando los modelos predictores, humedad del suelo, evapotranspiración y déficit de vapor para los datos con redundancia, y el datos limpios, humedad del suelo y solo evapotranspiración. Y la variable objetivo es el peso de los frutos. El modelo A es instancia en la clase Linear Regression y lo entrena ese modelo A con el método FITS, actuando sobre los datos con redundancia y la variable objetivo. Y ya el modelo B, instanciando la clase Linear Regression para obtener el modelo B y con el método FIT, actuando sobre los datos predictores limpios, es decir, sin la variable redundante y la variable objetivo. Y ya nos dio casi igual. Entonces aquí, cuando eso pasa así, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle en la generación de los datos mayor variabilidad o mayor ruido gaussiano para que efectivamente nos dé igual el desempeño. Entonces acá, mire que cuando generó las variables dependientes, déficit de vapor, 0.5, humedad más 2 veces evapotranspiración, vamos a generarle
así mostrando que efectivamente es una combinación exacta, combinación lineal exacta de los otros dos, de humedad y evapotranspiración. Esta, la variable objetivo también tiene ruido aleatorio. Bueno, agreguémosle de pronto aquí más ruido aleatorio, más un ruido aleatorio. Es aquí que que distribuya normal de media 0 y varianza 1. Y vamos a ver si ahora sí mejora la diferencia en el desempeño para efectivamente verificar, experimentar que efectivamente el desempeño algunas veces varía. Aquí varía cuando hay redundancia. Entonces aquí ya nos dio una pequeña variación. El modelo B, que no tiene redundancia, tiene un puntaje R2 ligeramente más pequeño. Ahora sí ya nos dio tan igual. Y aquí ya los coeficientes están más estables a como estaban antes. Y aquí variando, cambiando el ruido, prácticamente están como estaban antes. Y cambiando el ruido ya los valores cambiaron mucho acá. Entonces así, sí, es así, nos quedaron efectivamente que ligeramente sí cambia el modelo cuando los datos tienen algo de ruido. Y esa variabilidad, si se la aumentamos, vámonos acá, experimentemos con una mayor variabilidad en la variable que depende, la que genera el ruido aleatorio. Entonces así le pone, por ejemplo, con desviación no o variación, desviación estándar, no scale igual 1. Y este es como es el size igual a. Entonces así vamos a ponerle scale o variabilidad de 2 para que el ruido aleatorio sea más grande. Y ya aquí el análisis de correlación siguen siendo correlaciones muy grandes entre el fruto y la humedad, entre el peso del fruto y la humedad, y entre la evapotranspiración y los frutos, más o menos una correlación negativa. Y en el modelo predictor, las medidas de desempeño, aquí ya dio de ligeramente, sigue siendo ligeramente más pequeño, pero muy ligeramente. Y aquí ya los coeficientes, aquí quedaron casi iguales, 9.96 y menos 14.81, más estabilidad, y estos sí variaron mucho más. Hay más inestabilidad cuando los datos tienen mayor ruido. Entonces aquí mostramos efectivamente que es importante bajar la redundancia, porque la medida de desempeño del modelo, el puntaje R2, baja o es mejor, porque el puntaje R2 entre más bajo muestra un mejor desempeño predictor del modelo, el puntaje R2. Bueno, entonces acá ya lo que aquí también muestra que nos ofrece que si nos gustaría que grafiquemos cómo se ven estos vectores en el espacio 3D para ver físicamente que están aplastados en el plano, aplastados en esta interpretación. Vamos a ver. En agricultura, entonces, nos dice que en la agricultura de precisión o cualquier área de datos, siempre debes buscar que tu matriz de diseño sea de rango complejo. Si una variable es combinación lineal de otras, eliminarla para que tu modelo sea más robusto y fácil de explicar. Y aquí ya nos muestra que si queremos graficar estos vectores en el espacio 3D para ver físicamente que están aplastados. Eso lo podemos ver, eso es muy bueno. Definitivamente eso es muy bueno. Para ver que esos vectores que están alineados, que esas tres variables que van a generar cada instancia un vector de R3, todos esos datos, esos puntos en R3 van a estar en un solo plano. Entonces le vamos a decir que sí, por favor. Vemos como la inteligencia nos ayuda mucho de acuerdo a lo que queremos mostrar, a tener los códigos, y nos deja ver cómo lo hace a través de la lectura del código de Python, cómo lo hace y cómo podemos variar
ciertos parámetros para ver efectivamente o experimentar nuevos resultados. En este caso, que cambie la variabilidad para ver que efectivamente con un nuevo dataset con mayor variabilidad la medida de desempeño mejora si bajo la redundancia. Aquí ya nos dice que, claro, esta es la mejor forma de dependencia lineal, ver esa dependencia para ver que efectivamente si son dependientes esos tres vectores, entonces las instancias, cuando las vas a graficar, quedan todas sobre un mismo plano. Quedan todas sobre el mismo plano. Las instancias o datos. Entonces miren que acá le ponemos, y aquí él no lo grafica. Aquí le voy a poner también graficar, guardar el gráfico con plt.savefig, y él me lo completa. Y miren que los datos, bueno, aquí no se vio de manera estática, entonces debemos hacerlos con Plotly, porque no nos deja girar para que veamos de que están sobre el mismo plano. Entonces le decimos no que por favor dame este gráfico con Plotly, porque así no, para poderlo rotar, para poder ver que efectivamente todas esas nubes de puntos están sobre el mismo plano, porque así no se nota que efectivamente están en el mismo plano. Esta visualización estática no es la mejor, la ponemos con visualización dinámica o interactiva con Plotly. Aquí nos muestra cómo podemos interactuar con el gráfico y control V separamos el código, y también para que guarde el grafiquito le ponemos fig.writeImage. Aquí le ponemos que ya lo convertí esta parte en línea de código para que el predictor funcione. Write image, ahora sí, y lo corremos y veamos que efectivamente si hay dependencia. Entonces mire que acá nos muestra que efectivamente están hay variabilidad, pero ahí están aproximadamente alrededor de un plano. Mire que así puede ver como más o menos el plano que los aglutina, y si bajas la variabilidad los ves más cercanos a un plano. Entonces la variabilidad es la que hace que se alejen de ese plano. Entonces vamos a aumentar la variabilidad, perdón, a disminuirla, para que vean que efectivamente la multicolinealidad se ve como estar alineados alrededor de un plano. En R3 sí, en esta parte que estamos trabajando con baja dimensión. Entonces aquí, cuando generó esos datos, a este ruido aleatorio que le agregamos, pongámosle una variabilidad de 2, no, sino de 0.5, es decir, una variabilidad pequeñita, para que se aproxime más a ser más exactamente correlacionado. Aquí hallamos la matriz de correlación y aquí ya entrenamos el modelo, y aquí ya lo graficamos los puntos, y ya bueno, es que está de manera estática y aquí ya de manera interactiva o dinámica. Y miren que acá ya se ven más alrededor de un plano. Vean que ahora ya, porque la variabilidad se la disminuimos. Entonces la variabilidad hace que se alejen más de ese plano. Pero miren cómo hay un plano que efectivamente los está aproximando a todos los datos. Entonces así vemos la multicolinealidad, estar alineados alrededor de un plano o de una recta, en general de un hiperplano. Entonces esa es la parte que quiero que mostremos para ver cómo efectivamente en ingeniería agropecuaria un modelo predictor se va a desempeñar mejor en tanto bajemos la redundancia al quitar los vectores que son dependientes de los demás. Y ya siguen con los otros comentarios que quiero que leas para enriquecer el lenguaje y la presentación. Esto que nos entrega la inteligencia artificial siempre nos ayuda muchísimo. Para mí, en lo que yo hago, en esto que yo hago, en la enseñanza del álgebra lineal, veo que ella no alucina casi nada. Y aquí ya entonces nos muestra que en conclusión, en álgebra lineal, esto se define como subespacio vectorial. Los vectores de tus sensores
son linealmente dependientes, por lo tanto el conjunto S1, S2, S3 es un sistema ligado, y para un modelo de predicción el peso de frutos, esto significa que el déficit de vapor es una sombra de las otras dos variables y puedes eliminarlas sin perder ni un ápice de información, simplificando tu modelo y evitando errores numéricos. Y aquí ya nos dice que puede hacer una prueba aplicando PCA, análisis de componentes principales, para ver cómo el algoritmo detecta automáticamente que solo existen dos dimensiones reales. También se puede hacer con PCA, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces ya yo le voy a quitar esta ya cosita, y ya lo que te sigue mostrando esta presentación es que presentes las definiciones de combinación lineal. Otra vez tratar de entenderla, que cada vez que tengas una colección de n vectores NRM, es decir, de m componentes, entonces una combinación lineal de ellos es un vector de la forma W igual a C1B1 más C2B2 más CNBN, es decir, una combinación lineal de unos vectores es la suma de múltiplos de ellos. Es un vector W que es suma de múltiplos de esos vectores B1, B2 hasta Bn. Y donde los CI son los números reales o escalares, o pesos o coeficientes. La definición de independencia lineal, y es que si tengo una combinación de unos vectores igualada a 0 y esa combinación necesariamente es de escalares iguales todos a 0, entonces ese conjunto va a ser LI. Y ya si la solución de esta ecuación vectorial no es necesariamente la solución trivial en la que todos son 0, sino que al menos uno es diferente de 0, entonces diremos que ese conjunto es LD. Y ahora también presentar la del rango de la matriz, que si tengo una matriz de datos, el rango de ella es el número máximo de columnas linealmente independientes que obtuvimos en el curso, escalonando la matriz y viendo cuántos pivotes tenía y cuántas columnas tenía. Entonces, si el rango me da igual a menor que el número de columnas n, entonces ya sabemos que hay redundancia de datos. Y aquí hay más ejemplos de aplicación basadas en situaciones como un caso agropecuario con variables del suelo. Entonces tenemos variable de humedad de solo dos componentes, de evapotranspiración de solo dos componentes, 4 y 5, déficit de vapor de 20.5, 25, y vemos acá que hay una combinación de ellos tres que representa el vector 0. Y en esa combinación, estos escalares, mire que ninguno es 0. Es decir, que eso muestra que ellos son LD. Es decir, que hay uno que es dependiente de los demás, o al menos uno o dos dependientes de los demás. Y de aquí en el caso administrativo, aquí también los teoremas, también los debes de presentar. El de existencia de la dependencia, es decir, que si un conjunto de n vectores en Rm es siempre linealmente dependiente, será linealmente dependiente en tanto n sea mayor que m. Es decir, que cada vez que yo tenga un conjunto con más vectores que la dimensión, entonces ese conjunto será LD, como vimos en el curso. Y el teorema de rango y nulidad establece la relación entre las dimensiones del espacio de entrada y la información perdida por la dependencia lineal. Entonces, que también la nulidad nos va a decir qué información se pierde o qué información es redundante. Y el teorema de invertibilidad nos dirá que si A es una matriz invertible, entonces las columnas serán linealmente independientes. Entonces una matriz de datos será invertible si, solo si, o cuando y solo cuando todos los vectores columna son independientes. Y aquí los ejercicios, aquí ya nos muestran de que si tengo 4 vectores en donde el cuarto está definido así como el producto vectorial entre el primero y el segundo menos el tercero, entonces determinar esos vectores que sean formados con 50 registros usando NumPy, y demuestre mediante cálculo del rango si el conjunto es linealmente independiente. Y la reflexión es que si una red neuronal intenta aprender de estos datos, ¿qué columna eliminarías para evitar la redundancia matemática sin perder la lógica de negocio? Esa tarea yo la voy a juntar en una sola línea. Entonces, control
X y la ponemos acá para que cuando se la vayan a poner a la inteligencia para verla, porque no pretendamos de que usted pues se sepa todos los códigos, pero sí que vea que los datos son matrices, que las columnas son vectores y que las columnas algunas pueden ser dependientes de otras, y que eso significa para un ingeniero agropecuario que tiene información sobrante o redundante. Los vectores dependientes son información sobrante o redundante. Este C le dice que solucioname este problema, solucioname este problema, para que efectivamente veamos esta tareita y la podamos interpretar. O sea, si llegues hasta los ejercicios de esta clase y puedas tener una imagen mucho mejor de cómo la dependencia e independencia lineal, que son conceptos de la matemática del álgebra lineal, se aplican y aportan al ingeniero agropecuario en la búsqueda de la información esencial cuando está tomando decisiones informadas. ¿Cuál va a ser la información esencial? Entonces aquí ya nos muestra esa parte de solución de este problema, que la tomamos y la pegamos acá, y ya él nos muestra que aquí nos va el código. Ay Dios, se me movió, es que entonces aquí separamos el código que nos entrega aquí. Esa es una etapa para el cálculo de el rango, otra etapa para el cálculo, la generación de los datos, y listo. Entonces aquí nos dice que este ejercicio es fascinante porque pone a prueba tu capacidad de distinguir entre una relación lineal y una no lineal y cómo esto afecta el rango de la matriz. Ahora aquí va a generar el dataset y nos lo va a mostrar. Entonces aquí lo ponemos en línea de código con la Y, corremos y aquí nos muestra el dataset que generó, donde tiene los atributos de unidades, precio unitario, descuento y costo total. Y aquí ya calcula el rango para ver si hay dependencia lineal. Y nos dice que el número de columnas es 4 y que el rango es 4. Es decir, no hay, son matrices linealmente independientes. Si lo definimos así, el cuarto, mire que aquí el cuarto lo definió como, bueno, aquí lo puso como producto, pero producto componente a componente, B1 por B2 menos B3. Bueno, yo aquí quisiera fuera que era el producto vectorial. Bueno, pero el producto vectorial en realidad es un producto, producto vectorial nada más es un producto definido en R3. Y estos son vectores de 50 componentes, entonces simplemente lo definió como el producto componente a componente de los vectores B1 y B2 menos el vector B3. Pues así nos quedan todos independientes si los defines de esa manera. Y así vemos la práctica de que entonces este es un ejemplo de información en el que no hay redundancia, es decir, estos 4 atributos son todos, aportan información esencial, no hay información redundante o sobrante. Y así ya te apoyo pues para la exposición. Trata de generar un guión, aprenderte los conceptos muy bien y presentarlos de manera clara en un video y luego sintetizado en 10 minutos para todos. Aquí le quitamos esta. Aquí vienen más ejercicios, están los referentes pedagógicos, el aprendizaje basado en problemas, las conexiones tecnológicas y la visualización dinámica. Aquí otros, el álgebra lineal, el Strand, el Goodfellow y el Tikhonov Regularization. Y ya aquí nos da un guión para presentarlo en YouTube, dándote la imagen de que puedes generar un guión que te ayude a hacer la exposición. Muchas gracias.